programa de hoy, Vaticano busca reducir a cero la contaminación en su territorio antes de 2050. Papa Francisco señala que quien reza nunca deja el mundo a sus espaldas. Providas denuncian inconstitucionalidad de protocolo del aborto en Costa Rica. Gracias por estar nuevamente con nosotros en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Yo soy Natalie Paredes. Gracias por acompañarnos. Comenzamos el noticiero contándoles que el Papa Francisco anunció que el Vaticano ha comenzado a reducir la contaminación en su territorio. Hace poco, el Papa Francisco anunció que el Vaticano se unió al objetivo de reducir a cero la contaminación en su territorio antes del año 2050 y que se comprometieron a promover una educación para la ecología integral. Así lo anunció el Sumo Pontífice a través de un videomensaje enviado a la cumbre virtual de alto nivel sobre la ambición climática organizado por las Naciones Unidas, Reino Unido, Chile e Italia con motivo de los 5 años de la adopción del Acuerdo de París. En su mensaje, el obispo de Roma señaló que para cumplir esos compromisos, el Estado de la Ciudad del Vaticano intensificará los esfuerzos de gestión ambiental, ya en curso desde hace algunos años, que posibiliten el uso racional de recursos naturales, como el agua y la energía, la eficacia energética, la movilidad sostenible, la reforestación y la economía circular, también en la gestión de los desechos. Además, recalcó que aboga porque las medidas políticas y técnicas deben unirse con un proceso educativo que favorezca un modelo cultural de desarrollo y de sostenibilidad, centrado en la fraternidad y en la alianza entre el ser humano y el ambiente. Cabe mencionar que a través de una nota emitida por la Sala de Prensa de la Santa Sede, se explica que los esfuerzos de gestión ambiental a los que hace referencia el Papa son proyectos tanto para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero como para mejorar las fuentes de su absorción mediante, por ejemplo, procesos de reforestación. Y nos vamos hasta Roma, donde está nuestro corresponsal Miguel Pérez Pichel, quien nos tiene información de la audiencia general que presidió el Papa Francisco este miércoles. Adelante, Miguel. Hola amigos, saludos desde Roma, donde el Papa Francisco presidió la audiencia general de los miércoles desde la biblioteca del Palacio Apostólico del Vaticano y destacó la fuerza de la oración de intercesión. El Papa Francisco explicó que quien reza no deja nunca el mundo a sus espaldas. Con esa expresión quiso decir que cuando se reza se entra en sintonía con la misericordia de Dios. Cuando se reza en la oración se recogen las alegrías y los dolores, las esperanzas y las angustias de la humanidad. El Santo Padre insistió en que la oración debe ser un acto de misericordia y por lo tanto quien no ama al hermano no reza seriamente. La oración solo se da en espíritu de amor. Quien no ama finge que reza o cree que reza, pero no reza porque le falta precisamente el espíritu que es el amor. La oración verdadera no nos separa de la realidad. El que reza presenta al Señor los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren. Todos necesitamos tiempos y espacios de silencio y soledad para la relación con Dios, para escuchar su voz. En la oración el Señor nos bendice y nos hace pan partido y repartido para la vida del mundo. La oración de intercesión abre las puertas del corazón de quien reza por los demás. Es una puerta abierta para los que rezan sin saberlo, para los que no rezan, pero esconden un grito sofocado en su interior, para los que se equivocaron y no encuentran el rumbo. Cualquiera puede encontrar en la persona orante un corazón compasivo que ruega por todos sin excluir a nadie. Es como una antena de Dios que está en sintonía con su misericordia y ve a Cristo en los rostros de las personas por las que reza. En la oración experimentamos que todos somos hermanos, que pertenecemos a la misma humanidad frágil y pecadora. El que reza lo hace por todos y también por sí mismo. La Iglesia, en todos sus miembros, tiene la misión de practicar la oración de intercesión, especialmente quienes tienen un rol de responsabilidad,
padres, educadores, sacerdotes, superiores de comunidad. Este modo de oración nos ayuda a mirar a los otros con los ojos y el corazón de Dios, con su misma ternura y compasión. En su catequesis, el pontífice explicó que para que esa oración surja del alma deben darse unas condiciones que favorezcan esa intimidad, para lo cual recomendó retirarse a un espacio y durante un tiempo en el que se cultive la relación con Dios. El Santo Padre señaló que retirarse a orar no significa evadirse de la realidad. Se busca la soledad y el silencio no para no ser molestados, sino para escuchar mejor la voz de Dios. En la oración, explicó el Papa Francisco, la voz y el corazón se hacen voz y corazón de muchas personas que no saben rezar, no pueden o no quieren. El orante, destacó el pontífice, reza por el mundo entero y lleva sobre sus hombros los dolores y los pecados de la humanidad. Reza por todos y por cada uno. Es como si fuera una antena de Dios en este mundo. De momento, esta es toda la información desde Roma. Informó para EWTN Noticias Miguel Pérez Pichel. Gracias, Miguel. En otras informaciones, el prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos señaló que los sufrimientos de este año nos ayudarán a centrarnos en el mensaje de esperanza de la Navidad. El prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, Cardenal Luis Antonio Tagle, destacó que los problemas y sufrimientos de este año nos ayudarán a centrarnos en el mensaje de esperanza de la Navidad. En esa línea, en una entrevista concedida a Vatican News, el purpurado recordó la importancia del nacimiento de Jesús como un momento de esperanza y renacimiento para toda la humanidad. Asimismo, indicó que la Navidad es Dios que viene entre nosotros y agregó que las otras cosas que nos acompañan, como las inversiones, los éxitos, los regalos y el dinero que hemos asociado con este tiempo, pueden desaparecer, pero Jesús que viene entre nosotros estará a nuestro lado para siempre. Por otro lado, el prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos señaló que esta Navidad 2020 en pandemia nos llama a la solidaridad. Por ello, manifestó que espera que los fieles seamos creativos y encontremos maneras para recordar especialmente a nuestros hermanos y hermanas que tienen un amigo con el que pueden contar. Finalmente, el cardenal Luis Antonio Tagle expresó que espera que todos podamos vivir cada momento, cada día de nuestras vidas, en paz con Dios y en paz con nuestro prójimo. En ese sentido, exhortó a que no pospongamos las buenas acciones que podríamos hacer ahora, pequeños gestos como un simple acto de bondad, un pequeño acto de justicia, una simple llamada de teléfono, una sonrisa o un recuerdo, porque puede que no tengamos otra oportunidad de hacerlo. Pasando a otras informaciones, les contamos que la Asociación Médicos por la Vida y el Frente Nacional por la Vida Costa Rica denunciaron la inconstitucionalidad e ilegalidad del reciente protocolo del aborto aprobado en el país centroamericano. Para darnos más detalles sobre este tema está conectada con nosotros la doctora Sadie Morgan, presidenta de la Asociación Médicos por la Vida de Costa Rica. Doctora Morgan, bienvenida a EWTN Noticias. Muchas gracias por este espacio para llevarles información. Doctor, el pasado 4 de diciembre el gobierno de Costa Rica aprobó el protocolo de atención clínica para el procedimiento médico vinculado con el artículo 121 del Código Penal, interrupción terapéutica del embarazo. ¿Nos podría explicar al respecto y cuáles son los problemas que esto ha generado? Bueno, este es un protocolo que viene a operativizar una norma que se gestó el año pasado, que está basada en el Código Penal de Costa Rica, específicamente en el artículo 121. El artículo 121, como muchos en Centroamérica y Latinoamérica, lo que incluye es una excepción de una pena a un médico o a una mujer a la que se le haya practicado un aborto cuando no había nada más que hacer. ¿Cuál es el problema que tenemos nosotros en este momento? Bueno, que se esté queriendo transformar una excepción a un delito en un derecho, en algo que yo puedo ir a solicitar que se me practique. ¿Por qué? Porque esto estaría en clara contraposición con el derecho a la vida, en este caso, pues del ser humano en gestación. En ese sentido, ¿nos podría comentar cuál es la solicitud que han pedido a la Sala Constitucional como asociación de médicos? Bueno, precisamente para nosotros como médicos es importantísimo
que se respete la característica de persona y el derecho humano que tiene la persona no nacida como ser humano que es, ¿verdad? Porque eso es un derecho humano. Los derechos humanos no pueden ser, son siempre progresivos. No se le puede quitar a una persona, decirle, bueno, usted tenía derecho a la vida, ya ahora no. ¿Por qué? Porque mucha parte de la medicina está basada en eso precisamente. La medicina fetal, la medicina prenatal, reconoce a este ser humano en gestación, que fuimos todos dichos sea de paso, como una persona que, pues, a la que hay que hacerle tratamientos, procedimientos, por la que hay que velar por su salud. Estaríamos entrando en una situación ética muy difícil si nosotros tenemos que desconocer a este nuevo ser humano como persona. Entonces le estamos pidiendo a la sala constitucional, pues lo obvio, ¿verdad? Que defina que el artículo 21 de nuestra Constitución dice la vida humana es inviolable y así debe permanecer. Igual le estamos pidiendo que no se desnaturalicen otros códigos y se vayan a utilizar como portillos para abrir el aborto. Finalmente, ¿qué llamado haría usted a las autoridades al respecto? Bueno, el primer llamado es a respetar la vida, como se ha hecho en Costa Rica siempre. Costa Rica es un país privilegiado donde el seguro social es impresionante, llega a la inmensa mayoría de la población, específicamente a las mujeres gestantes y a sus bebés. Esto es importantísimo de recalcar, es una atención obligatoria para el Estado y es gratuita cuando no se tiene un seguro. Entonces, el primer llamado es obviamente a que se respete la vida y el segundo llamado es a cumplir la obligación estatal de velar por estas familias gestantes para que no les falte desde el punto de vista social, económico o de salud, no tengan necesidades que los vayan a hacer pensar en tener que eliminar a uno de sus miembros como una solución. La muerte nunca puede ser una solución y así lo planteamos nosotros desde nuestra asociación. Doctora Sadie Morgan, gracias por haber estado con nosotros en EWTN Noticias. Muchas gracias por la invitación y por preocuparse por este tema tan importante para Latinoamérica. Gracias nuevamente, doctora Morgan. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver acusan al gobierno argentino de usar el aborto para tapar su fracaso en políticas públicas. Además, obispos aclaran que gravedad de la pandemia justifica el uso de vacunas contra COVID-19. Ya regresamos con más información en EWTN Noticias. Regresamos al programa con más noticias y les contamos que durante la discusión por el proyecto de la legalización del aborto en Argentina, el gobierno del país fue acusado de usar el aborto para tapar su fracaso en políticas públicas. Del 10 al 11 de diciembre, la Cámara de Diputados de Argentina discutió el proyecto de legalización del aborto en el país, el cual fue aprobado con 131 votos a favor, 117 en contra y 6 abstenciones, y que ahora deberá ser debatido en el Senado. En esa línea, durante el debate, diputadas del bloque en contra de la aprobación del aborto criticaron el gobierno del presidente Alberto Fernández por su oportunismo político de querer tapar su fracaso en políticas públicas con el debate de una práctica que acaba con la vida de los no nacidos. Al respecto, Gisela Scaglia, diputada del bloque Pro por Santa Fe, denunció que se busca algo que festejar en una Argentina de desempleo, de inflación, de crisis económica, de ajuste a los jubilados y que el único festejo que se les ocurre es el aborto. Asimismo, señaló que lo que es más triste es que hay fracaso y ausencia del Estado en sus políticas de salud pública, no solo en la batalla contra la pandemia, sino también en la posibilidad de acompañar a todas las mujeres con políticas serias. Por su parte, la diputada Estela Regidor de Juntos por el Cambio expresó que Argentina pasará a la historia por números tristísimos, ya que es el segundo lugar con peor manejo de pandemia del mundo, con más del 60% de niños pobres y más de 4 millones de puestos de trabajo perdidos, y aún así se está tratando de legalizar el aborto.
Ante esto, señaló que si este proyecto llegara a ser ley, como nación, pasarán a la historia por haber legalizado la muerte del ser en su estado más indefenso, en su etapa inicial. En otros ámbitos, los obispos de Estados Unidos aclararon que la gravedad de la pandemia justifica el uso de las vacunas contra el COVID-19. Los obispos de Estados Unidos abordaron las preocupaciones sobre la producción de vacunas contra el COVID-19 con células de bebés abortados y señalaron que la gravedad de la pandemia actual puede justificar el uso de las que están comprometidas moralmente. En su declaración, los prelados indicaron que debido a la grave condición sanitaria actual y la falta de disponibilidad de vacunas alternativas, es posible el uso de las que han sido desarrolladas por Pfizer y Moderna, a pesar de su conexión remota con líneas celulares moralmente comprometidas. Asimismo, señalaron que recibir una de las vacunas contra el coronavirus debe entenderse como un acto de caridad hacia los demás miembros de la comunidad y como parte de la responsabilidad moral por el bien común. No obstante, respecto a la vacuna AstraZeneca, subrayaron que debe evitarse si hay alternativas disponibles al encontrarse más comprometida moralmente. Finalmente, los obispos estadounidenses advirtieron que los católicos deben estar en guardia para que estas vacunas no desensibilicen ni debiliten la oposición al mal del aborto en sí y al posterior uso de células fetales en la investigación. Cabe resaltar que el Vaticano ha señalado que los investigadores tienen el deber de evitar el uso de líneas celulares derivadas de niños abortados en la producción de vacunas, pero que los padres pueden, por razones serias, usarlas para sus hijos si ya se han producido en interés de salud pública, mientras aboguen públicamente por una alternativa ética. En otras noticias, el vaticanista italiano Sandro Magister publicó en su blog Settimo Cielo algunos avances del primer volumen del libro Diario de la prisión del cardenal George Pell. Veamos los detalles. Hace poco, el vaticanista italiano Sandro Magister publicó en su blog Settimo Cielo algunos avances del primer volumen del libro Diario de la prisión del cardenal George Pell, injustamente encarcelado durante poco más de un año en Australia, tras ser acusado de abusos sexuales a menores que nunca cometió. En su texto, el cardenal Pell reflexiona sobre los católicos en China, el papel del Papa emérito, la exhortación apostólica sobre el amor en la familia, Amoris Laetitia, y la libertad religiosa. Como se recuerda, en 2019, el purpurado fue condenado a prisión acusado de abusar de 2 menores. Sin embargo, el 7 de abril de este año, fue puesto en libertad y absuelto de todos los cargos, luego de que la Corte Suprema de Australia concluyera que el jurado no actuó razonablemente al no encontrar posibilidad de duda en las acusaciones que enfrentaba. Por otro lado, es preciso mencionar que hasta 2017, el cardenal Pell encabezó un esfuerzo alentado por el Santo Padre para ordenar y esclarecer las finanzas del Vaticano, motivo por el cual chocó con el cardenal Becciu, quien servía en el Vaticano como sustituto de la Secretaría de Estado. Este primer volumen de las memorias y reflexiones del cardenal George Pell en la cárcel tiene 350 páginas y se refiere a los primeros 5 meses de su encarcelamiento en Melbourne. Finalmente, el vaticanista Sandro Magister señaló que los diarios del purpurado no tienen nada triste y que por el contrario son tranquilizadores. Por otro lado, hace unos días se inauguró en la ciudad de Rosario, en Argentina, la exposición internacional Los Milagros Eucarísticos en el Mundo, que fue recopilada y diseñada por el beato Carlo Acutis con el lema El Señor me ha despertado. Para darnos todos los detalles al respecto, estamos conectados con Diego Olivera, seminarista de la Diócesis de La Rioja y colaborador externo de la Asociación Amici de Carlo Acutis en Argentina. Diego, bienvenido a EWTN Noticias. Un saludo para ti, Natalie, y para toda la audiencia de EWTN. Diego, cuéntanos por favor cómo nació la idea de inaugurar esta exposición internacional Los Milagros Eucarísticos en el Mundo y cuál es su objetivo. La idea es continuar con el apostolado del beato Carlo Acutis, este catálogo digital que él diseñó y que ya recorrió muchos países. Una muestra que estuvo
por ejemplo en el santuario de la Basílica de Luján, entre otros templos muy importantes en el mundo. Aquí en Argentina también queríamos tener la gracia de contar con esta muestra. Gracias al grupo Misión Fátima y a la Fundación Santa Faz, este deseo se ha logrado. En Argentina podemos contar con esta gran información, este gran material que el Beato Carlo Acutis investigó. Un material que tiene el propósito de reavivar la fe en la presencia real de Jesús en la Eucaristía, como lo afirma la misma madre del Beato Carlo Acutis, para que muchos más se acerquen a Jesús en la Eucaristía. Por otro lado, sabemos que las personas encontrarán ahí también murales realizados en homenaje al Beato Carlo Acutis. ¿Nos podrías contar al respecto y de qué tratarán estos murales? En estos murales encontrarán información sobre la vida del Beato Carlo Acutis, también información sobre las apariciones marianas de la Virgen de Fátima, información general sobre la muestra, es decir, una introducción explicativa sobre qué es un milagro o un signo eucarístico. Y los otros paneles tienen la información de cada milagro eucarístico. Son más de 160 paneles en total. Aquí en Argentina hoy contamos con más de 60 paneles, casi de la mitad, un poco menos de la mitad, podríamos decir. ¿Y cuál consideras que es el secreto del carisma de Carlo Acutis que tras su beatificación ha llegado a todo el mundo? El secreto de Carlo, yo creo que es ese gran amor por la informática y la Eucaristía, esa combinación que Carlo logró para que pueda llegar a muchos. Primero, el amor por la Eucaristía, que lo llevó a anunciar, a misionar, usando los medios que tenía a su alcance. Hoy, a través de las redes sociales, Carlo se ha difundido, se ha viralizado por todo el mundo. Esta es la idea también de nosotros, que promovemos aquí desde Argentina, el Grupo Misión Fátima, la Sociedad de la Santa Faz y otros voluntarios de todo el país, poder seguir adelante con esta misión. Finalmente, Diego, desde la Asociación Amici di Carlo Acutis, ¿tienen pensado realizar algunas actividades en adelante? La Asociación Italiana Amici di Carlo Acutis es la que promueve y acompaña las distintas iniciativas en todos los países del mundo. En nuestro país, esta muestra de los milagros eucarísticos es coordinada por el grupo Misión Fátima, bajo la coordinación de Flavia Vizcarra y Gabriela Parra. El propósito, el objetivo para el próximo año es que la misma pueda llegar a todas las diócesis del país, que pueda llegar a cada provincia, para que cada argentino pueda renovar su fe en Jesús Eucaristía. Diego Olivera, gracias por habernos acompañado hoy en EWTN Noticias. Muchas gracias por esta invitación, un saludo para ti, para todos los seguidores de EWTN, y que por intercesión del Beato Carlo Acutis, Dios los colme de abundantes bendiciones. Gracias nuevamente, Diego. En otros ámbitos, la red social de oración May Feelings lanzó un nuevo video en el que recuerda que si bien la pandemia del coronavirus y el confinamiento pueden hacer que dejemos de ver a algunos seres queridos, lo esencial para celebrar verdaderamente la Navidad es tener a Dios en el corazón. Veamos el video. Hay muchas formas de celebrar la Navidad. Este año, por el coronavirus, la Navidad será distinta. Y no solo por las mascarillas. Probablemente este año tendrás que vivir la Navidad sin comidas de empresa, sin obras de teatro familiares, sin amigo invisible, sin brindis, sin besos, sin poder ver a tus abuelos, a tus hermanos, a tus padres, incluso a tus hijos. Una verdadera pena, no te voy a decir que no. Pero seamos sinceros. Para celebrar la Navidad solo necesitas una cosa. Y no son los dulces, ni el árbol de Navidad, ni los villancicos, ni los regalos, ni siquiera tu familia. No. Lo único que necesitas para celebrar de verdad la Navidad es mirar al cielo y poner tu corazón en el niño Jesús. Porque donde hay oración está Dios. Y donde está Dios, hay Navidad. Y este jueves en el programa Cara a Cara con Alejandro Bermúdez se podrá ver una interesante entrevista a un rapero católico. Veamos un pequeño extracto de lo que se verá. Este
Este jueves en Cara a Cara, Alejandro Bermúdez presentará una entrevista que realizó a Guillermo Esteban, más conocido como Grillex, un conocido rapero católico español que tiene una impresionante historia de conversión luego de que a su hermano le detectaran una complicada enfermedad, lo que le sumó en una profunda tristeza. Hasta que un amigo me dijo, oye Guille, ¿tú que escuchas rap? ¿Por qué no haces una canción para tu hermano? Qué buena idea, ¿no? Y así, por lo menos, tu hermano te puede estar escuchando 24 horas. Vas a estar presente constantemente para él. Luego de esto, se puso a escribir una canción y tras su primer sencillo, empezó a alcanzar poco a poco la fama. Sin embargo, aún sentía que le faltaba algo y es ahí donde se va encontrando con Dios más profundamente. Mi corazón estaba cerrado a la iglesia, mi corazón estaba cerrado totalmente a la Santísima Trinidad, ¿no? Estaba cerrado completamente a todo, ¿no? Lo que pasa es que cuando un corazón está cerrado, pero empieza a romperse, quedan grietas. Y Cristo, que es genial, aprovecha esas grietas para colarse en el corazón. Conozca las anécdotas, peripecias e incluso problemas por los que tuvo que pasar este joven rapero católico en el mundo de la música industrial, pero que no lo han desanimado, sino que le han hecho plantearse un mayor desafío. Yo tenía miedo, fui a un sacerdote y le dije, mira, es que las masas, la gente, la prensa, claro, es que da miedo, ¿no? Y me dijo, Grillex, Dios y tú sois mayoría absoluta. Y dije, wow, si esto los jóvenes nos hiciéramos conscientes de esto, con Cristo estaríamos arrasando el mundo. No se pierda el próximo programa de Cara a Cara con Alejandro Bermúdez este jueves a las 8 de la noche, hora de Miami. Así es que amigos, no se pierdan esta interesante entrevista de Alejandro Bermúdez a este rapero católico este jueves a las 8 de la noche, hora de Miami. Así es amigos, hemos llegado al final del programa. Gracias por haber estado con nosotros. No dejen de seguirnos en las redes sociales y en ewtnnoticias.com. Hasta mañana.